gente estrafalaria, maquiavélica, isotérmica y sobre todo volátil del internet. Si alguna vez te has preguntado quién es Dime Mami por favor, pues bueno, Dime Mami por favor es mejor conocida como el Pecas, como la Susana, e inclusive alguna vez te la habrás encontrado en lo que es la plataforma de TikTok, ya que aquí se dio a conocer por distintos videos donde se muestra contenido de humor e incluso algunos representados con los muñecos de ternurines, ¿no? Pero bien, vamos un poco con su historia. Ella es una chica oriunda de Azcapotzalco, México, y su nombre real es Neptali. Es mayormente conocida por sus personajes que se muestran en la plataforma de TikTok. Personajes como lo son Juan Carlos, Susana, el Pecas, entre otros muchos más. Pero ¿alguna vez te has preguntado de dónde vinieron sus personajes? Porque bien, aquí hay algo bastante importante. Ella menciona tener una frase que la define y que básicamente es ella la frase, la cual es la siguiente: mis traumas, mis vivencias, ya que de ahí vienen pues básicamente la mayoría de sus historias que cuentan sus videos o que trata de parodiar en ellos, ¿no? De que sus historias con su ex, que las historias con su familia, que las historias con vivencias que tiene ella son las que se ven representadas en sus videos. Porque inclusive de ahí mismo son de donde saca los personajes. En algunos de ellos ha mostrado o ha dicho lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, que Juan Carlos está basado en uno de sus ex un tanto extraños, o no como extraños, sino pues no tan comunes como normalmente son los ex. El Pecas está basado en un amigo, en ese best friend forever, el amigo de toda la vida, que pues básicamente no lo dejarías porque pues es tu amigo, tu amigacho, casi tu hermano. E inclusive el Niño Verde, que si no conocías al Niño Verde, es un muñequito el cual tiene como un mameluco verde. No es un personaje como tal, pero pues es partícipe de sus videos, que cuenta que este salió de alguna vivencia con su ex, ¿no? Cuenta que en alguna visita a lo que es un tianguis, que es un centro donde venden muchas cosas, encontró a unos muñecos, ¿no? A los muñecos les llamaron la atención. Ella quería un muñeco de lo que me parece que es de la América, con su playerita de la América, etcétera, pero que su exnovio le sugirió, mira este muñeco verde, que era creo que un Mike Wazowski. Se lo sugirió, Neptali aceptó, dijo, ¿sabes qué? Pues sí, está bien, se lo llevó, y de aquí es donde salió el Niño Verde que se ve en algunos de sus videos. Pero bueno, tal vez algo que no conocías de ella es de que ella no era básicamente como se muestra en sus videos, no era alguien extrovertida, alguien pues liberal con todos sus comentarios, etcétera, ya que, mira, ahí te va. Ella menciona ser o haber sido alguien tranquila, reservada, pero todo cambió con uno de sus ex, quien fue que la introdujo a todo este mundo del barrio. Pero lo que cuenta es de que en algunas vivencias pasadas con algunos de sus ex, pues estos mismos las llevaban a las fiestas, por pitufos, que por micheladas, que por en todo este ambiente de lo que es el barrio, donde hay cumbias rebajadas, cumbias, etcétera. Ella no conocía nada de eso, o sea, ella vivía en el barrio, pero no conocía nada del entorno del barrio. Fue hasta que conoció a su expareja que le mostró, le abrió los ojos a todo este mundo, a ella le fascinó todo esto, y por lo tanto se introdujo más a todo lo que es el mundo del barrio. Es por eso mismo que en sus términos habla cosas del barrio acá, porque no conocía nada de eso, pero le gustó todo ese mundo. Y bueno, como en Desfragmentado ya vamos sabiendo partes de dónde viene la Neptali que conocemos a como es su personaje de Dime Mami por favor en TikTok, ¿no? Ya sabemos parte de su historia, de dónde viene, por qué es como es, sus vivencias, de dónde vienen todas las ideas de sus videos. Pero bueno, tal vez algo que no conocías, aparte de todo lo anterior, es de dónde vienen las frases o las palabras que utilizan sus videos, ¿no? Por ejemplo, que maquiavélico, que gente estrafalaria de internet. Pues bueno, a lo que cuenta es que vienen de haber convivido con unas personas en su escuela que hablaban así, o al menos así se expresaban. A lo que menciona es de que en su escuela, me parece que es la secundaria, la preparatoria, habían unas personas o unos alumnos, no sé si unos orientadores, con los cuales se expresaban así, ¿no? Que gente maquiavélica, que gente estrafalaria, y entonces esa misma convivencia fue lo que hizo que a Neptali se le pegaran este tipo de palabras y las empezara a utilizar como en forma de burla. Ahora en sus videos pues suenan bastante curiosas, pero de ahí es donde vienen todas estas palabras, estas frases un poquito exóticas, ¿no? Un poquito fuera de lo normal. Como vemos, Neptali tiene un mundo de vivencias, así como desvivencias, y de ahí sus ocurrencias, ya que incluso viviendo con sus abuelos, no tan adentrados a la tecnología,
funcionaron también como musas para algunos de sus videos. En sus videos cuenta de que ella vive con sus abuelos y parte de su familia, pero como no están actualizados con la tecnología, con los teléfonos, etcétera, estos mismos también funcionan como musas, o sea, como para surgir ideas para sus videos, ocurrencias como por ejemplo vivencias con su abuelita, de que qué estás haciendo grabándote sola con el teléfono, con quién tanto hablas, si tienes tu teléfono. O sea, este tipo de vivencias le ayudan a que le surjan más ideas. Y es por eso mismo que su frase que la define o que se define como ella misma es sus vivencias, sus traumas. Y de esos traumas pues saca sus ideas para expresarlas como parodias dentro de sus videos. Pero bueno, ahí te va un top de curiosidades que tal vez no sabías de Dime Mami por favor o de Neptali, que básicamente es la misma persona, pero ahí te van. Número 1, ¿a qué no sabías que ella hace o hacía freestyle? Sí. Me siento una tipa a bailar y el baby se quiere pegar. E inclusive tiene un canal de YouTube donde tiene algunas de estas pistas improvisándolas, cantándolas, etcétera. Y a lo que he escuchado sí tiene buena voz, o sea que podría armarla por ahí. Número 2, este está basado en un punto anterior que te dije, pero a lo que ella menciona es de que le gustan, si tienes planes de aquí interferir aquí como pareja, etcétera, que sepas que tiene pareja, pero que le gustan los ñeros, ¿no? Todo ese ambiente de barrio, que las personas acá con los cholos, acá todo barrio, a ella le gusta, a ella le fascina todo este tipo de ambiente. Número 3, entre sus hobbies están los siguientes. Número 1, hacer música trap y rap. Esto te digo, lo puedes verificar en su canal de YouTube. Si me acuerdo te lo voy a poner por aquí, o inclusive en la parte de la descripción. Ahí tú puedes verificar esto que te estoy contando, ¿no? En segundo punto encontramos que le gusta a ella dibujar, ella de forma tradicional a mano, etcétera. Así como también lo que le gusta a ella es en punto 3, que hacer freestyle, que ya lo mencioné en un punto anterior. Aquí te lo vengo mostrando, ¿no? Que es la improvisación, tirar barras, etcétera. Curiosidad número 4. Su bebida favorita, a lo que ella menciona, es que son las micheladas o las miches, así como conocidas, ¿no? Que pues aquí en México, si no las conocías, pues es un vaso con cerveza y chilito alrededor, escarchado con chilito, con miguelito, con lo que tú quieras. Es una michelada. Y curiosidad número 5, que casi nadie sabe, es de que ella fue estudiante o estudió y básicamente creo que sí terminó lo que es la carrera de criminalística o criminalista, no sé cómo se pronuncie o no se diga bien, que es lo que se encarga de los crímenes y cosas así. Ella se dedicó a todo esto, pero a lo que contó en una experiencia es de que sí le gustaba todo este entorno, pero como que le surgió la curiosidad de hacer otro tipo de contenido, ¿no? Entonces incursionó en lo que son las redes sociales, le gustó todo este mundo y le dijo a su mamá, ¿sabes qué? Me está gustando todo este tipo de cuestión de crear contenido, de grabarme, etcétera. Por lo tanto me voy a intentar salir de lo que es mi trabajo para intentar incursionar en lo que son las redes. Lo que se ha visto es de que le está funcionando, ha conseguido bastantes números. Neptali es una chica pues demasiado extrovertida que podría caer bien a todo el mundo, ya que tiene una personalidad demasiado pues amigable, ¿no? De una personalidad como bastante abierta para que todo el mundo caiga con su contenido. Pero bueno, déjame saber en la caja de los comentarios qué te pareció este video. ¿Sabías todos estos datos de Neptali? O tan siquiera sabías que se llamaba Neptali. Déjame saber en los comentarios qué te pareció. Toda esta información fue recabada de un podcast en donde ella participó. Si me acuerdo, el podcast te lo dejo en la parte de abajo, ya que vienen algunas cuestiones que no podría hablar aquí en el parte del delicioso, pero pues allá velo. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.